Bueno, pues buenas tardes a quien no se lo haya dicho, que yo creo que se lo ha dicho todo el mundo, ¿no? Yo no soy nada experto en presentar libros, como se me puede notar, pero sí soy muy expertísimo en querer mucho a esta mujer. Entonces, pues eso me da la libertad de poder sentarme aquí con vosotros, ¿no? Se supone que el que presenta un libro es el autor, pero hay alguien que es un monaguillo el que habla del autor del libro, ¿no? Pues es el papel que a mí me ha tocado. Entonces yo tengo aquí un currículum bestial de esta mujer. Yo no lo sabía, mira que, bueno, la conozco y la quiero mucho, pero yo no sabía esto. Esto a mí me ha apabullado. De verdad me ha apabullado. Porque hay muchas cosas. No, bueno, no lleva uno el currículum puesto en la frente. Ya, pero bueno, pero hay gente que tú le dices, oye, ¿cómo te llamas? Y te suelta el currículum, ¿no? Bueno, pues no es el caso, ¿no? Este no es el caso. Bueno, Agenosa yo creo que todo el mundo la conocemos. Esta mujer nació en Córdoba y se fue muy pequeña a Alemania. Bueno, nací allí, de hecho. Ah, de hecho, ¿naciste allí? Yo sí. que... No, lo que pasa es que mis padres, cuando tenía un año, me dejaron en España, sí, en Córdoba. Eso sí pero lo sabía nací yo. ¿Pero naciste allí? Sí. Nací en pues yo creía que no, ¿eh? Esa cosa que no, que creía que naciste aquí y lo fuiste y luego después tu madre cuando viniste para... Bueno, esta mujer es médica, se licencia en la Universidad de Aquisgrán, con una especialidad que en España no había y creo que no habrá, que es medicina natural. Y en esa misma universidad hace un posgrado de kinesiología aplicada en urgencia. Aquí hay muchas palabras en alemán que vaya a ver qué maravilla de pronunciación tengo yo de la... Genial. Bueno, pues estudió en la Deutsche Paracelsus, estudió medicina biológica en otro sitio aquí, y bueno, en cuestión de medicina tiene aquí un currículum que no os lo voy a leer. Sí es una cuestión muy interesante los 3 libros que tiene publicados y los artículos que tiene publicados en un montón de revistas científicas a nivel europeo en muchas ciudades. Se ha especializado en constelaciones familiares, de las que trabaja desde hace ya bastante tiempo, y como digo, tiene muchas publicaciones en un montón de revistas. En el año 1997 publica su primer libro, que es Manual de Medicina Natural. En el año 2016 publica Medicina Ayurveda, ese sí lo he leído yo, el primero no, y ahora pues publica este que nos junta aquí esta tarde, ¿no? Talleres, intervenciones, conferencias, el Servicio de Salud, el SAS, la ha invitado a impartir talleres a personal sanitario en el Virgen del Rocío. Y no voy a leer más nada, porque aquí hay un montón de cosas y no venimos a ir esto, porque lo principal es que ella nos cuente de su libro. Yo solamente voy a decir una cosa, se lo decía hoy comiendo. Yo soy lector, leo, no soy un grandísimo lector de los devoralibros, pero yo no he leído nunca un libro con la estructura de este libro, nunca, ¿no? Porque este libro tiene 3 partes, por así decirlo. Además, lo transversaliza todo el contenido del libro. Y hay una parte autobiográfica, aquí cuenta su vida, se desnuda totalmente. Cuenta historias, yo conocía muchas de ellas, hay otras muchas que no las conocía, pero leyendo solamente lo que tiene entre comillas esto en cursiva, te enteras de la vida y milagro de esta muchacha, que es larga, muy larga. Luego tiene una segunda parte de los artículos, o sea, de los capítulos, en donde ella muestra, ella se apoya en su vida para mostrar su ideología, su planteamiento, su técnica, etcétera, etcétera, ¿no? Su filosofía de la relación con la sanación en la vida, ¿no? Y luego tiene una tercera parte que también transversaliza todos los artículos, que es, digamos, meditaciones. O sea, son cuestiones totalmente prácticas, que incluso en muchas de ellas tiene un código QR en el que tú, si tienes el libro lo tienes, si no lo tienes, pues está aquí, donde tú escaneas ese código QR y tienes la meditación, tienes, es decir,
tres elementos en un mismo libro es una cuestión muy interesante, porque no es como el segundo, que es contar su teoría, contar sus planteamientos, pero desde un punto de vista, vamos a llamarle de persona informada, ¿no? Esta primera parte no es persona informada, es la segunda. La primera es persona viviente, vive, ¿no? O sea, es su vida contada, y a partir de su vida ella monta el libro, ¿no? En un momento determinado en su vida, donde también estábamos juntos, se cayó, se partió todo lo partible, y bueno, pues le sirvió de parón para ese volver a ella misma lo primero y para. Pues ya está, yo ya no voy a decir más, contar más rollo. Lo que sí ella os va a contar un poco de qué va el libro, y si luego después hay alguna duda, alguna cosa que queráis que desarrollemos, pues abrimos un turno de palabras y preguntamos cosas. ¿Os parece? Muchas gracias. Hala, tira. Hala. Tira. Bueno, es difícil para mí escuchar sin inmutarme cuando empieza a hablar de alguien, del currículum, lo que ha hecho, lo que no ha hecho. Todavía no tengo yo eso como muy asumido, como que todavía, yo creo que nos pasa a muchos, ¿no? Que nos da como un poco de vergüenza, ¿no? El que nos alaben y el que nos digan, tienes algo bonito puesto, ¿no? Y dice, pero me lo compras en el mercadillo, me costó 5 euros, ¿no? ¿No os ha pasado eso? Bueno, pues a mí eso me sigue pasando todavía y me lo estoy trabajando. Así que he estado aquí aguantando el tirón, mientras Carlos ha dicho todas las cosas estas bonitas que ha dicho. Bueno, el libro, pues el libro es muy personal, es autobiográfico, y yo tenía ya hace muchos años, en realidad desde que terminé el anterior, que es académico, porque habla de medicina ayurveda, así que no quería que fuera tieso y que fuera entendible, no sé, algunos de vosotros lo tenéis, ¿no? Y mi intención era de que se entendiera, de que se difundiera el ayurveda y no de que la gente pensara, oye, qué lista es la gente, cuánto sabe, ¿no? Entonces, bueno, la reacción de las personas que lo han leído pues siempre ha sido muy grata, porque me han dicho, por fin me he enterado lo que significa el ayurveda, ¿no? Y ahí ya tenía yo las ganas de contar más en profundidad. Es decir, el ayurveda para mí no es simplemente un sistema médico completo, que lo es una filosofía de vida, y la filosofía de vida hay que llevarla a la práctica en lo cotidiano. Hoy en día vivimos muchas redes sociales y muchas frases vacías, ¿no? Muy bonito, pero luego después mucha gente que te dicen lo que en una frase bonita lo que tienes que hacer, pero luego después qué es lo que hay detrás, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí ya tenía ganas de contar el ayurveda desde otro lado. Luego, pues con los viajes, que muchos de los que estáis aquí habéis viajado conmigo, pues me gusta siempre, en el momento de autobús, siempre me gusta contar anécdotas de viajes anteriores, de reflexiones, y en muchas ocasiones me habéis dicho, pues tú eso lo deberías de escribir, porque eso es súper interesante, o me habéis dicho, ay, pues mira, de la forma que tú lo has contado me ha llevado a una reflexión que yo anteriormente no la había visto de esa manera, es muy interesante. Entonces empecé a escribir relatos y los tenía por ahí apuntados, cosas de la ayurveda que me parecían interesantes, anécdotas de los viajes, sueños que para mí habían sido transformadores, de esos sueños que se te quedan, te levantas por la mañana y no sabes si has soñado o ha sido una realidad. Y entonces tenía ganas de escribir de todo eso, pero digo, ¿cómo impacto yo todas? Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Que es lo que dice un poco Carlos, ¿no? Y entonces, pues nada, la vida quiso pararme y estando en una casa rural hace 7 meses, que estaba Carlos también ahí, pues nada, pues me caí, una caída muy tonta de esa, y me fracturé la tibia y el peroné y me dejó en cama pues por un tiempecito. Y ahí se me despertaron un montón de cosas, porque de repente yo me lo tomé muy bien, me caí y vamos, que me tuvieron que rescatar los bomberos porque no podía entrar la ambulancia en ese sendero.
La gente creía que yo estaba tomando el sol, porque yo me puse las gafas de sol de uno, la gorra de otro, me tumbé así, con la pierna esta me puso así, y claro, pasaban con la bici y eso, pensaban nada, que un sitio muy malo para tumbarme, para tomar el sol, ¿no? Pero de hecho vino el enfermero y él dijo, esto no es nada, esto es un esguince, esto no tiene importancia. Porque yo no me lo tomé bien. Me llevaron al hospital, me dijeron que no, que era una fractura que me tenían que operar inmediatamente, me enyesaron hasta la ingle y yo, bueno, pues volví a la casa donde estaban los compañeros y dije, bueno, pues yo primero voy a comer el arroz, que la he hecho. Luego no me comí arroz, yo todavía no. Así que me comí mi arroz, me comí mi postre y luego me fui para Sevilla para que me operaran, en fin, que todo eso me lo tomé con mucha calma. Pero cuando estaba en el hospital y de repente tomé conciencia, porque Tomás me dijo, mi marido me dijo, dice, bueno, Gene, ahora estoy viviendo con mi madre, porque mi casa se la ha quedado el banco y ahora pues estamos viviendo con mi madre. Mi madre tiene una casa muy grande, una planta baja y una planta alta, y nosotros vivimos en la planta alta. Y hasta ese momento yo no me había percatado de que yo no podía subir las escaleras, con un yeso que me llegaba hasta aquí. Entonces, en el momento, después de todo lo que había pasado, el dolor y todo, lo había yo llevado estoicamente, sin rechistar. Y ahora me dice Tomás, dice, cariño, que tú no puedes subir la escalera, que tú, pues nada, te tendrás que quedar en la planta de abajo y te tendrás que acostar con tu madre en la cama. Mira, lo digo y todavía se me pone lo que yo de punta. Y ahí entonces ya fue cuando me derrumbé. Empecé a llorar como una magdalena, que yo no me voy a ir con mi madre en la cama, lo que me hacía falta. Ya me costaba volver a casa de mi madre, pero ahora tener que meterme con mi madre en la cama era como que, bueno, que si llegáis a leer el libro ya entenderéis también por qué, ¿no? Y entonces ahí, bueno, pues no hubo más remedio. Ya Tomás dijo, vale, pues bajamos la cama chica y te quedas a dormir en el salón, enfrente del dormitorio de mi madre, rodeada de, bueno, sabéis las casas de las personas mayores que tienen un montón de fotos por todos lados, ¿no? Mi madre, además de espíritus por la noche, decía que por la noche estaba yo rodeada, mi cama estaba rodeada de gente, no imaginaros que yo estaba bien acompañadita, ¿no? Entonces, pues mis hijos me bajaron la cama para abajo y yo estaba desmoronada, yo venía a llorar como una niña chica. Y me dice mi hijo, pero es que te estás portando como una niña chica. Y yo, pero es que soy yo la misma una niña chica. Porque claro, las heridas de la infancia las seguimos llevando con nosotros, ¿no? Y fijaros que yo, pues bueno, llevo dentro de, has visto todo lo que he hecho, ¿no? Y mira, pues ahí todavía no he aprendido lo suficiente, ¿no? Es decir, todavía me tienen que pasar cosas y me tendrán que pasar cosas para terminar de sanar heridas, ¿no? Y ahí tomé conciencia de que tenía ahí algo muy importante que sanar y que todavía no había sanado del todo. Y Mariajo, que me conoce desde hace muchos años, conoce mucho de mi historia, sabe que el tema de la madre lo he trabajado mucho, soy facilitadora de constelaciones familiares, un tema central. Bueno, pues va uno trabajando cositas, pero muchas otras no. Y entonces nada, pues hice tripas corazón y dije, pues esto tengo que afrontarlo. Si la vida me ha puesto aquí, es que esto lo tengo que trabajar. Y después de una semanita ahí con la lucha, cuando te rindes y llega la aceptación, ¿no? A veces rendirse es la mejor de las victorias, ¿no? Entonces pues ya surge ahí, yo digo que me baja, ¿no? Cuando viene una cosa, digo, me bajó la idea de decir, este es el hilo conductor que yo estaba esperando. Tengo que empezar a contar desde aquí, desde el suelo, desde mis despojos, desde mis miedos, desde mis sombras, y no empezar a hablar de lo fantástico de la medicina y de todo el conocimiento de una forma totalmente neutra y teórica, sino desde lo vivido, desde la experiencia personal y desde una realidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí empecé a sacar todo lo que ya tenía y empecé a entrelazar una cosa con la otra y claro, no podía faltar la última parte, que era dar herramientas de cómo poder conectar con uno, con una misma, ¿no? Porque al final te das cuenta a lo largo de la vida que el único lugar
al que tenemos que volver es a nosotros mismos, que vamos corriendo, ¿no? Parece que nos ponen las orejeras y vamos detrás de yo no sé qué cosa, la zanahoria nos la ponen aquí y llega un momento que tú dices, pero ¿dónde voy? ¿Dónde voy corriendo tanto? ¿Por qué tengo tanta prisa? ¿Dónde tengo que llegar? Y te das cuenta que no, que la vida te va... A mí la vida me ha puesto muchas pruebas y muchos ejercicios y lo he aprovechado todo lo que he podido para aprender, y tengo que aprender todavía muchísimo. Y una vez que se escribió, que fue para mí sanador, pues se lo mandé a mi amiga, que es la que me corrigió el libro anterior, y ella que no me contestaba, que no me... Tú con la cosa, tú sabes, tú lo sueltas ahí y tú dices, madre mía, ahora le dices, vamos a ver, no, esta mujer, que además su marido es escritor, y ella le corrige todos los libros, corrige para otros autores importantes, y claro, te dice, bueno, yo ahora le he entregado esto, vamos a ver ella qué opina. Y ya después de una semana le digo, Clara, ¿la has leído? Dice, y te voy a decir la verdad, es que tu libro no es un libro. Digo, pero bueno, ¿qué quieres decir con eso? Dice, es que tu libro es terapia. Dice, yo he empezado a leerlo y he tenido que parar un montón de veces y he tenido que tomar sesiones con mi psicóloga porque me ha removido un montón. Y entonces no es un libro para leerlo así del tirón, es un libro para interiorizarlo y para integrarlo. Y bueno, me dijo, esto lo tienes que compartir, lo tienes que publicar, porque seguramente le vas a ayudar a muchas personas. Bueno, pues como dijo la chica que me hace las uñas, que me dijo el otro día, dice, es que tenemos días que somos más valientes que otros, ¿no? Unos días somos valientes y otros somos menos. Entonces, bueno, en ese momento me alentó a que lo publicara, hablé también con Molly, hablé también con Carlos, y les expresé mis dudas de que si lo publicaba o si no, porque claro, era hablar de cosas muy íntimas mías. Y me dijo Molly, dice, tú sabes que lo tienes que hacer, tú eres valiente y tienes que hacerlo, porque sabes que si no, no te quedaría tranquila. Y bueno, pues en uno de los días valientes, pues dije, vale, para adelante, vamos para adelante con esto. Estando en India el mes pasado, me llega un mensaje, enhorabuena, su libro ya se ha publicado y puede ser ya comprado en todas las librerías. Bueno, pues esa noche soñé que iba desnuda por las calles, que bueno, es una realidad, ¿no? Así que bueno, presento este libro ya más tranquila, porque lo presenté la semana pasada en Sevilla. Y fijaros, bueno, que me conocéis, la gran mayoría de aquí me conocéis, que hago teatro, que doy formación, que llevo grupo, es decir, que no tengo problemas, que no tengo ese tipo de vergüenza, que me pongo encima de un escenario y no me gusta comunicar. Pero esto es diferente, es decir, estoy aquí emocionada. He tenido días la semana pasada, después de la presentación, que muchas personas compraron el libro y empecé a recibir muchos mensajes muy bonitos, y no estamos acostumbrados a recibir lo bonito, te conmueve, ¿no? A mí bueno, la semana pasada, y todavía me emociono cuando a Carlos se lo mandé, ¿no? De personas que están leyendo el libro, de lo que le está gustando, de lo que le está sirviendo, de lo que le está inspirando, de dándome las gracias, y es... ¿no? Y ahí está. Pero es que esa es tu esencia. Todos los que te conocemos sabemos que eres así. Cariño, no es nada extraño conocerte y que te ha abierto a primeras de cambio, cualquier viaje, cualquier conversación, te ha abierto siempre. Y sabemos cómo eres. Claro, pero sabes, yo a vosotros os conozco y agradezco además un montón, que en Sevilla además lo que hice además 2 sesiones, porque en la primera no cabíamos, es normal, en Sevilla me conocen más gente, tengo la consulta desde hace más de 30 años, ahora se va a hacer otra presentación más grande en el Palacio, en el Pabellón de Andalucía de Canal Sur, pero yo quería que fuera en mi consulta, en mi espacio, de una forma más íntima, que presentara a mi hija, que no cabieran más de 30 personas, porque claro,
Con vosotros es fácil, os conozco, pero tú cuando entregas el libro y se publica, tú no, la gente que lo lee no sois vosotros, nada más, que evidentemente la mayoría, ¿quién me va a comprar? Pues me va a comprar la gente que me conoce, por lo normal, pero luego después, si tú no lo sabes, eso ahí está y tú no sabes quién va luego a leerte, ¿no? Y no sabes, no me conocen, ¿no? No sabe, cada uno tiene una escucha selectiva, tiene una mirada selectiva, tiene sus propias heridas e historias y no sabe cómo, desde dónde o desde qué lado va a tomárselo. Y entonces, claro, sí que es por un lado, que decía Carlos antes, yo quiero hablar del desnudo, de la parte del desnudo. Una anécdota aquí muy erótica. Dice que la va a contar. Del desnudo. Pues eso, sí, que decía una amiga mía después de la presentación, dice, el libro se tenía que haber llamado Genial Desnudo. Sí, Dice, a lo mejor se vendería más. Digo, bueno, para quien conoce a Gene, a lo mejor... No. Bueno, pues sí, ¿verdad? Que te desnudas, pero te vas desnudando a poquito, ¿no? Entonces, pues, la anécdota que Carlos refiere, es hace 20 años, cuando me ofreció mi directora hacer un monólogo, se llamaba Jaula, de Itziar Pascual, y bueno, es un texto súper duro de la vida de un día en la vida, yo no sé si tú ya llegado a verlo, ¿no, María? Un día en la vida de una mujer cualquiera de 40 y tantos años, que es la edad que yo tenía en ese momento, 43. Y entonces, bueno, pues para que sea más ameno, porque los textos así, pues todo el tiempo voy hablando, pero voy haciendo un poco, pues paso de una a otra, pues tengo una cita con un hombre que al final no viene, yo muy fina al principio arreglándome la mesa pero como no viene ya me tomo yo el vino, el mío, el de él, y me emborracho, me empiezo a dar tumbo, ahora vomito, ahora saco un váter, y detrás de una mampara, un váter que me puso mi padre en la rueda, y me pongo delante de, lo estrené en Castilleja de la Cuesta, en mi pueblo, donde mi marido era concejal de la oposición, y justo a esta distancia pues estaba sentado el alcalde. Y yo sacaba el bate de ruedas y lo ponía a esta distancia, porque además era en el centro cívico y tiene una altura así, no hay más, no es como que tú estás en un gran teatro, no, a esta distancia. Yo con el alcalde, y ahora pues yo me bajo la braga, me siento en el bate y me pongo a cagarme en todo lo que según el texto, yo decía mi texto ahí, y el hombre no sabía para dónde mirar, imaginaros. Bueno, pues en esa obra, al final, pues yo literalmente me quedo en bragas, delante en proscenio, y suelto mi texto, ¿no? Ahí me desnudé, fue difícil, porque eso es un trabajo que no es fácil. El ensayo donde me dijo la directora, dice, bueno, pues quítate la ropa y te pones en braga y te miras al espejo. Y yo, pues claro, ¿qué hacemos, no? Cuando nos ponemos, cogemos barriga, nos ponemos monas, ¿no? Miramos a ver cuál es el lado bueno nuestro, y entonces me dice ella, dice, no, eso no, tú te desnudas y te miras al espejo, pero te miras a ti, te miras tal como eres. Mírate a los ojos, mira tu cara, mira tu cuerpo. Y cuando te hayas mirado bien, entonces sueltas el texto. Pues no pude soltar el texto, me tiré una hora toda la clase llorando. ¿Vosotros habéis mirado alguna vez de verdad al espejo? ¿Desnudo? Es un ejercicio, ¿eh? Bueno, pues esa fue la primera vez que ahí, claro, imaginaros cómo estaba yo en el estreno ese. Luego esa obra se representó en muchos sitios. Y fue un paso. Una cosa lleva a la siguiente, es decir, yo no hubiera podido escribir este libro si no hubiera hecho muchas otras cosas antes, ¿no? Cada cosa te va llevando a la siguiente. Y a pesar del vértigo y el miedo que pasé cuando hice Jaula, también me sentí más libre. Y al final es eso, ¿no? Que hablamos mucho de libertad. Es decir, es que yo quiero ser libre, pero ¿libre de qué y para qué? Si primero tenemos que ser libres de todos los prejuicios, de todo lo que nos han metido en la cabeza, y de todos los miedos que tenemos, que la libertad, ¿a dónde la extrapolamos esa libertad, ¿no? Entonces ser más libre es quitarnos también todas esas paranoias que nos han metido en la cabeza, ¿no? De tener que ser de una determinada manera. No me acuerdo ahora quién dijo que
que todo el drama de la humanidad sucedía entre lo que somos y lo que queremos ser. Yo diría que todo el drama ocurre entre lo que somos y lo que pretendemos querer ser. Y ahí es donde transcurre todo, ¿no? Porque queremos aparentar, y eso no nos lo quitamos de golpe. Entonces, evidentemente, pues mi objetivo es liberarme de todas esas cosas. Pero fíjate, cosas tan tontas como que al final no me lo he puesto. Pero no me lo he puesto por nada porque es que no me ha dado tiempo. Que pensaba que esto era a las 6:30 y resulta que era a las 6 y ya hemos patinado un poco. Pero me he comprado un vestido muy mono con una raja hasta aquí arriba. Tiene un pantaloncito debajo, un culot. Y le digo, me lo pongo ayer y digo, Tomás, está mono. Dice, me gusta, está muy guapa, me gusta ver tus piernas. Digo, pero no será muy atrevido, no sé qué, no sé cuánto. Y luego, pues yo misma me llamo al orden, ¿no? Y digo, a mí me gusta, me siento cómoda, me veo guapa. ¿Por qué no puedo ponérmelo? Porque tengo 60 años, ya tengo 61, ¿no, Carlos? Ya tengo 61. Se pasa el tiempo muy rápido. Eso fue el año pasado, que celebramos los 60. Que ya tengo 61 para 62. Y entonces, pues claro, como que tenemos que ser de una determinada manera, ¿no? Y me lo iba a poner, pero no ha podido ser, me lo pongo luego. Con la prisa. Bueno, ya está, yo no quiero tampoco contaros ahí, preguntarme cosas y os cuento. ¿Qué queréis saber? Yo decir que tu libro de Ayurveda lo he puesto en práctica muchas veces en mi cocina. Hoy he comido yo un puré de calabaza. Ah, qué bueno. Que está en el curso que hice contigo. Ah, qué bien. Y los desayunos. Es un libro práctico para mí. Claro, pues eso es lo que pretende, y también ¿no? A pesar de ser autobiográfico y de contar relatos y anécdotas, historias, pero al final no podía faltar el botiquín Volver a ti, que como Carlos decía, lleva pues meditaciones que van con un QR que te enlaza al canal de YouTube mío, pero también luego viene pues flores de Bach, vienen respiraciones, vienen mantras, en fin, que cada uno ya puede ahí coger lo que mejor le venga, pero tiene que ser, un libro tiene que ser práctico, porque si no, te tiene que remover, te tiene que conectar, te tiene que resonar, y luego tiene que ser práctico para que tú puedas avanzar, ¿no? Así que me alegro. Y tiene una cosa de infusiones también, por ahí. Tiene esa infusión, que está muy chula. A mí me ha pasado con este libro una cosa muy curiosa. Yo me lo he leído en un viaje entero a Madrid. Y parecía que yo la estaba oyendo hablar, ¿no? Porque con muchas de estas anécdotas yo ya las sabía, oídas de su voz, pero encerrarte en un tren 4 horas a Madrid con la voz de Generosa, o sea, ella hablando y yo oyendo su voz, eso no me ha pasado nunca. Quizá porque tampoco uno conoce al autor del libro que está leyendo, ¿no? Pero es esa historia, y luego a la vuelta tras 4 horas. Eso me lo leí en el viaje. Y sin avería en el tren, ¿no? Y sin avería en el tren y con las catenarias. Y con las catenarias en su sitio. Pero es que te metes, o sea, te metes dentro, porque lo he estructurado de una forma muy de como ella es, que lo decías tú hace un rato. Es como ella es así, te lo va contando, y entonces tú la vas escuchando, con muchas horas esas que nos hemos tirado en los autobuses, en los viajes, te va contando. Bueno, pues, y es su estilo personal de ser, o sea, coge esos 3 elementos, ¿no? Parte siempre de su situación vital y llega hasta la cuestión práctica, ¿no? Yo sí te iba a hacer una pregunta. Supongo que lo han hecho en muchos sitios. ¿Tú dónde sacas energía para todo esto? Porque claro, uno dice, sí, yo, moma, no sé, para adelante. El día que se cayó ahí en Córdoba, eso que ha contado de la tibia del peroné, a los 15 días, 10 días, se fue a hacer Camino Santiago. A los 10 días esa era. Los 10 días no fue. ¿Cuánto fue? Fue a los 4 meses. A los 4 meses. Bueno, Pero bueno. Camino pero, Santiago. No, pero yo llevaba, O sea, a ver, a mí me dijo, lo primero que me dijo a mí los traumatólogos que me vieron unos cuantos, tú olvídate ya de andar normal. Hazte la idea que vas a cojear. Y luego me dijo una que era mujer, que entonces para ella sería otra cosa más importante, y dice, y olvídate de las sandalias, tú ya zapatos ortopédicos. Eso fue la sentencia. Y entonces mi hijo, Ale, le dice, claro, él tenía planeado conmigo ir al Camino de Santiago el 9 de junio
Y eso fue el 16 de febrero, cuando me caí. Pero mi madre va a poder ir al Camino de Santiago. Y el médico dice, ¿cuándo es eso? Dice, no son ni 4 meses. Dice, hombre, en 4 meses su madre empezará a andar. Dice, la gente se prepara para ir al Camino de Santiago, su madre estará empezando a caminar con muletas. Dudo mucho que pueda hacer el Camino de Santiago, dice mi hija. Mamá, y dice, ya veremos, tú no, pero ya veremos, está todo en la mente. Y ahora pues nada, está todo en la mente y luego tienes que hacer tus ejercicios, tienes que, si te paras a ti, primero si te crees lo que te dicen, ya estás perdido, ya te ponen la programación y ya tú dices, bueno, pues si eso es así, ya está. Si confías simplemente pues en la rehabilitación que te mandan, que a mí me dijo el rehabilitador cuando yo entré, me dijo, uy, pero si usted está estupendamente, claro, porque yo hacía mis ejercicios todos los días, aunque todavía no podía andar, pero hacía mis rotaciones, me metía el pie en frío y calor, hacía con una toalla, con los dedos, en fin, todas mis cosillas. Y me tocaba, pues claro, Ayurveda, ¿no? Pues es que sí, estaría muy feo si no practicara, ¿no?, de mi propia medicina. Y entonces me dice, pero si usted está muy bien, usted no va a necesitar ni rehabilitación ni nada. Hombre, si se queda un poco con cojera, pues ya entonces le haremos rehabilitación, me dice el hombre. Digo, bueno, ¿y por qué no me dan la rehabilitación antes para que no me tenga que quedar con cojera? Dice, bueno, si usted quiere, pues le vamos a dar unas cuantas sesiones. Claro, yo iba 2 veces en semana a rehabilitación, pero iba 2 veces en semana al osteópata, que yo había buscado unos cuantos y era el que a mí me gustó porque hacía acupuntura y hacía otras cosas. Y luego pues yo me hacía también mis técnicas, me daba mi masaje, me ponía mis cositas y me tomaba las cosas y me trabajaba esta. ¿De dónde yo iba a decir? ¿De dónde se saca fuerza para eso? Porque yo tengo la pierna mal, bueno, pues rehabilitación, yo rehabilito, pero llegar a superar lo común, yo creo que yo sabes que no me creo mucho de otras cosas, ¿no? Yo soy ateo por la gracia de Dios. Soy ateo por la gracia de Dios, ¿no? Pero bueno, entonces no sé, tiene que ser o una... Soy el ejemplo vivo, Carlos. Sí, ya, pero eso es lo que... ¿Sabes que te lo he preguntado muchas veces? ¿De dónde sale eso? Porque... Pues vamos a ver, a mí me dijo, yo fui al podólogo y me dijo, Generosa, mira, ahí se te forma un callo que tú lo tienes bien gordito. Y esto, para quitarlo, es a base de dolor, porque eso lo tienes que romper. Así que, sin dolor, no se va a quitar. Y digo yo, pues si hay que pasar el dolor, cuanto antes mejor. Pues ya está, por el Camino de Santiago y para adelante. Claro, yo me llevaba mis bolsas con de estas de que se abren y me ponía el hielo, me ponía mi imanes, mis cosas, y hubo algún día que cayeron que hubo llanto y desesperación. Pero bueno, al día siguiente me levantaba y decía, bueno, voy a probar. Rechinar de dientes. ¿Eh? Y rechinar de dientes. Hombre, a ver, lo que hice fue el Camino de Finisterre, que son 117 kilómetros, hice 77, pero 77 cuando yo llegué a Finisterre era justo 4 meses, que para mí la simbología es muy importante. Digo, mira, justo hoy hace 4 meses que me fracturé la pierna y he llegado al fin del mundo, ¿no? Y eso para mí fue muy importante. Y además lo hice con 2 de mis hijos, con José, que muchos lo conocéis, que tiene bueno, ahora ya no se dice, tiene una discapacidad, pero no es discapacitado. Es que como cambian los términos, no sé, pero bueno, que él tiene sus limitaciones, pero tiene sus limitaciones mentales, pero la gente lo trata, él tiene 31 años, pero bueno, un hombre de 31 años, en un cuerpo de un hombre de 31 años, pero es un niño de 10, 11 años, y entonces pues la gente lo trata pues como si no pudiera hacer un montón de cosas, y él se lo acaba creyendo. Y entonces yo le dije, no, José, tú eres un hombre joven, que tú puedes andar, tú tienes 2 piernas, tú puedes andar, yo te voy a acompañar y lo vamos a hacer juntos. Y el camino que hice yo, lo hizo él conmigo. Y el primer día, como él no sabía eso lo que significaba, él sabía que iba a ir al fin del mundo, a él le hacía ilusión ir al fin del mundo. Y entonces, el primer día, nada más que hacía preguntas, pero cuando llegamos, José, que llevamos nada más que 1 kilómetro, que llevamos 1 kilómetro 200. Pero mamá, aquí en Galicia
hay pulpo, ¿no? A la gallega. Me invitan a pulpo a la gallega cuando lleguemos al fin del mundo. Era como en vez de la zanahoria, el pulpo a la gallega. Entonces el primer día él preguntaba un montón. El segundo día, el primer día hice 8 kilómetros nada más. El segundo día, pues como ya sabía que para qué iba a preguntar, si sabía que eso iba para rato. Y claro, mi otro hijo se iba por otro lado porque él llevaba otro ritmo, yo no quería entorpecer su ritmo. Entonces, el camino de Finisterre no es tan concurrido como el otro. Y tú te metes, yo no me lo imaginaba así, yo había hecho el francés de Ocebreiro, pero este no lo había hecho. Entonces yo pensaba, bueno, pues cuando yo no pueda más, me apeo, me siento, o me llamo un taxi. No, tú te metes en un sendero y ahí está. Y ahora cuesta para arriba, cuesta para abajo, que yo, claro, lo que tuve es más dificultades de afrontar el miedo de la cuesta, porque yo me había caído, me había escurrido en una de esos desniveles, ¿no? Y claro, yo estaba sola con mi hijo, yo decía, si me caigo yo, se cae mi hijo, aquí no hay ni Dios, es que no pasaba nadie. Y ahora, claro, ya el segundo día era mi hijo el que decía, yo decía, madre mía, José, por ahí tenemos que subir. Y él decía, mamá, tú no te preocupes que tú y yo podemos. Vamos. Y entonces era él el que tiraba de mí, ¿no? Y ya el tercer día, mi otro hijo, yo estoy más aburrido yendo solo, yo voy un poquito más lento y tú vas un poquito más rápido, vamos los tres juntos. Entonces fue muy bonito porque tuvimos la oportunidad de hablar un montón de cosas, de descubrir cosas, de caminar juntos. Cuando tenemos tiempo para eso, ¿no? Esto es un regalo, ¿no? Poder estar aquí y hablar, ¿no? Es que esto es salud, esto es lo que nos da vida, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí eso es lo que me motivaba. Igual hago el camino sola y no es lo mismo, porque la cabeza empieza ahí, pero yo tenía que cuidar de mi hijo y a la par estaba cuidando de mí sin darme cuenta, ¿no? Hubo un judío, que no me acuerdo el nombre, que decía que había pasado por Auschwitz y toda esta historia, y le preguntaban que cómo había sobrevivido. Dice, estábamos en un vagón donde estábamos desnudos, donde teníamos que aguantar temperaturas inimaginables, no nos daban ni comer ni de beber, y muchas personas morían todos los días. Dice, pero había un anciano que se iba a morir, y entonces pues yo lo abrigaba, yo le animaba, yo le tocaba la mano. Dice, yo lo salvé a él y él me salvó a mí, ¿no? Al final es eso, ¿no? Que yo creo que también es parte de la sanación. Estoy convencida que la sanación nunca sucede de forma individual. Siempre nos conecta con los que estuvieron antes y con los que vendrán después, y por eso es importante también volver, si quieres volver a ti, volver a tus raíces, a tu madre, a tu padre, ¿no? A tus antepasados, a tus maestros, y luego que tenemos que ser conscientes de que mi historia inevitablemente se va a enlazar con un montón de historias de otras personas, ¿no? De cualquier cosa que yo haga deja huella y va a implicar a los demás. Y entonces nunca, cuando dice la gente que estoy solo, no, cualquier cosa que tú hagas o no hagas está implicando a un montón de gente. Entonces la sanación es cuando tomas conciencia de eso. También para mí ha sido esa la experiencia, es decir, no caminamos solos, y eso implica muchas cosas. Y a partir de ahí, cuando reconoces que la sanación va de la mano del resto de la humanidad, de hecho en los libros sagrados, en los Vedas, los libros más antiguos que existen, dice que la sanación verdadera y absoluta nunca puede realizarse si hay un solo alma que sufre. Entonces, eso dice mucho, ¿no? Así que no sé a qué venía eso, porque he dicho eso ya, no sé, da igual, ¿no? Porque iba en el camino de Santiago apoyando a tu... Claro, entonces bueno, pues eso, ¿no? Que al final pues también, que dice, también viene a coladero de lo que tú dices, de dónde sacas la energía y demás. Bueno, pues también porque tengo mucha gente a mi alrededor, ¿no? Que
que me apoyan, que me animan, que, no sé, tú sabes, lo hemos hablado también antes, ¿no? Que yo al final intento de sacar el aprendizaje de lo cotidiano, ¿no? Que me suceden cosas como le suceden a todo el mundo, pero a lo mejor otra persona las deja pasar de largo y yo miro más allá o busco más allá o intento verle ahí, porque las cosas luego que cuento, bueno, hay algunas cosas que siempre me dicen, madre mía, cuando te metiste en el bosque o cuando te montaste en esa moto, sí, es verdad que hay cosas que también luego hay que a lo mejor son un poquito fuera de lo normal, lo que nos hace todo el mundo, pero luego después hay muchas cosas que cuento que es la reflexión que sacas al final, pero que lo que pasa muchas veces no es nada... A mí de las cosas, si me dieran a elegir una, lo que más me ha llamado la atención del el trabajar con él es el miedo. O sea, el trabajar con el miedo, el capítulo que tiene dedicado, no solamente es el capítulo que tiene dedicado, sino lo que transversaliza casi todo el libro, los miedos me han llamado mucho la atención, porque yo creo que el miedo está en la base de todo, ¿no? Estamos asistiendo ahora mismo a unas situaciones en nuestro mundo donde hay gran apoyatura en el miedo, o sea, causar miedo, yo te causo a ti miedo, te asusto y luego voy y te salvo, ¿no? Entonces a mí me ha llamado mucho la atención. Claro, pero es que nos educan en el miedo, ¿no? Y luego el miedo tiene muchas máscaras, ¿no? En la desconfianza. Dicen que el contrario del amor no es el odio, el contrario del amor es el miedo. Entonces, o tiene el todo o está en el vacío. Que eso es, siempre asociamos como el contrario de... Claro, pero tú no puedes estar en el amor sí. Cuando estás en el miedo, exactamente, ¿no? Entonces, a mí me dicen, es que tú eres muy valiente. No, yo soy la persona más miedosa del mundo. De hecho, yo me he criado con muchísimo miedo. Y quien me conoce o quien cuando leáis el libro vos veréis que mi infancia ha sido una infancia de estar en alerta continuamente, porque me he criado con una tía y un tío, y mi tío era maltratador y abusaba de mí y yo siempre estaba con las antenas puestas. El miedo a que viniera mi tío borracho, el miedo a que pegara a mi tía, el miedo que se arrimara a mí de una forma sexual, ¿no? El miedo estaba presente en mi día a día y a mí pues me han educado en... Mi tía me decía, hay frases además que se te quedan para siempre, ¿no? Eso de sé buena para que no tengan que decirme nada malo de ti. Eso es una cosa que creo que una frase que la hemos escuchado mucho, ¿no? El pórtate bien, sé buena, no desagrades, ¿no? Entonces tú siempre tienes miedo a desentonar, tienes miedo a no portarte bien, tienes miedo a no ser suficiente, ¿no? Unos tienen más una cosa y otros tienen más otra, pero luego después tú vas, ahí no te subas niña que te vas a caer, que verás tú que, no, siempre, como hagas eso te va a pasar no sé cuánto, siempre nos van ahí anticipando y siempre es con la amenaza de lo que va a pasar y siempre con el... Muy potente, el miedo tanto para como uno mismo como con el entorno, el miedo es una forma de manipular, yo creo que era más potente que hay. Claro. Lo que pasa es que, Carlos, cuando tú hablas de dónde saca la energía, yo con el tiempo ya y con años, que soy mayor que vosotros, te das cuenta que cuando estás en el servicio, en la entrega, o sea, si tú tienes un día en el que te levantas y cuando íbamos al trabajo y tal y cual, pero cuando tú tienes la motivación de hacer algo por los demás, eso es un empuje energético que llega a la noche, llega súper llena y además con una energía que incluso te cuesta dormir. Yo lo siento así ahora de mayor, antes no lo había pensado, ¿no? Pero cuando los grandes gente espiritual dice que lo mejor es el servicio a los demás, a la humanidad, a tu hijo, a lo que sea, pero estar en la entrega. Entonces saca una fuerza que tú dices de dónde, cómo puede estar, ¿no? En mi opinión. Claro. Es que el miedo tiene una navaja, o sea, un filo de una navaja muy estrecho entre la protección, el instinto de protección, el deseo de salvación, de que no caiga yo por aquí, y el miedo, ¿no? Hay una distancia muy corta. Entonces, una misma conducta se puede explicar
desde el lado de que yo te protejo o que te jodo viva. Entonces, claro, ahí está eso que dices que es el arma. De hecho, los grandes dictadores y los grandes hacedores del mal de nuestra historia, su herramienta básica ha sido el miedo. Y como antiguamente se enfocaba la religión en nuestra cultura, desde el temor a Dios, no desde el sentimiento de amor ni nada por el estilo, era el temor a Dios. Una forma de manipular muy... Así se escribía los catecismos, el temor a Dios. Pero Claro, lo por que eso- has escrito es el filo de la navaja que dicen todos los espirituales. Claro, pero por eso tenía que haber un capítulo dedicado al miedo, porque el miedo está muy presente. Si tú no trabajas el miedo, de hecho, una de las meditaciones es abrazar el miedo, ¿no? Sí, y además Y- transversaliza en otros contenidos distintos, pero rozan con la idea del miedo. ¿Sabes una cosa que si lees el libro, bueno, te conozco y evidentemente tengo muchísimas ganas de leérmelo, pero si yo se lo tuviera que recomendar a una persona, hay una cosa que me gusta mucho del planteamiento, como lo habéis comentado, del libro, y es que no hay nada que llegue más a una persona y que le dé más fuerza y más motivación que el saber que alguien ha conseguido esa meta. Es como cuando, por ejemplo, un corredor dice, se han conseguido el tal tiempo en llegar a esta distancia. Entonces se sabe que se puede y la gente lo intenta, ¿no? El hecho de que tú te desnudes, que hables no desde el endiosamiento, sino desde la persona que ha sufrido, que sufre, que también ha tenido sus buenos momentos y que eres una persona de carne y hueso, que con todas sus vulnerabilidades, con todos sus miedos, ha encontrado un camino, eso hace que otras personas se lo puedan creer, que ellos también pueden. Entonces eso ha sido lo bonito, ¿no? De las reacciones que he ido recibiendo ahora estas últimas semanas desde que se ha empezado a leer el libro, ¿no? Que me llegan a diario mensajes de personas que agradecen eso, ¿no? De que le ha servido de inspiración, de que le ha dado energía, que la ha inspirado en hacer cosas nuevas, o me han dicho, me ha llegado en el mejor momento porque estaba súper deprimida y esto me ha dado herramientas para tirar adelante. Y es lo que tú dices, ¿no? Que yo creo que tiene que ver con que te lo expliquen desde la experiencia propia, ¿no? No de algo que, pues como tú dices, ¿no? Los libros de autoayuda, pero de una forma pues muy alejada, ¿no? O muy estéril, ¿no? Muy neutro, ¿no? Que tú hablas desde la experiencia. Que hay una cosa es contar lo que mi mente dice y otra la que he vivenciado. Entonces, Claro, la pero porque diferencia. mira, si tú hablas desde lo que tu mente te dice, estás hablando como un papagayo. En realidad estás hablando, según el Ayurveda, está hablando manas, ¿no? Que es almacenamiento de conocimiento. Tú puedes almacenar un montón de conocimiento y saber muchísimo, pero no tienes inteligencia, claro, exactamente. Una cosa es conocimiento y otra cosa es la sabiduría. Y la sabiduría, evidentemente necesitamos conocimiento porque necesitamos información, pero eso luego después tú lo tienes que transformar. Si tú eso no lo transformas, y ahí es donde está muchas veces el kit de la cuestión, que hay muchísimas personas que acumulan y acumulan y acumulan conocimiento y hacen un curso y otro curso y otro curso, pero no salen del mismo sitio, porque no lo llevan a la práctica, porque no se paran a pensar más allá de lo que han leído, ¿no? Tú puedes leer una frase que suena muy bonita y si tú eso no le das forma, no lo integras en tu vida, no intentas llevarlo a la práctica, pues se queda en eso, en un conocimiento que tú, como un papagayo, tal como tú lo has recibido de tus maestros, tú pues lo comunicas, ¿no? Eres ahí sin transformarlo en nada, ¿no? A mí me llamó mucho la atención en un grupo que dijo alguien el hacer turismo espiritual, que es lo que tú comentas. Te dedicas a hacer cursos, pero no los vivencias. Entonces sí, tienes la biblioteca aquí, pero de sabiduría. Pero de eso, bueno, eso hay mucho, ¿no? De hecho, el tema de los viajes
yo lo he dicho ya muchas veces, digo, una vez he llamado a un grupo viaje espiritual, nunca más, porque atraes a un montón de gente que lo que quieren hacer es currículum, ¿no? Y yo he hecho la experiencia, otros habrán hecho otra, pero la experiencia de los últimos 20 años de viaje es que como la gente que va muy de espiritual, ¿no? Porque ahora eso viste mucho, luego tú en la calle, en el día a día, en lo cotidiano, le falta la compasión, le falta la empatía, tienen miran nada más que su propio ombligo, no miran a los demás, están continuamente diciéndole al otro lo que tiene, recetando, pero no trabajándose. Es decir, pues tú deberías de mirarte, porque eso es el ego, porque tú sabes lo que es viajar con un grupo, que continuamente uno le esté diciendo al otro, bueno, Tomás lo sabe porque en ese viaje él sabe a cuál me refiero, y era como, pues tú te tienes que mirar eso, porque eso es el ego, porque no sé qué, no sé cuánto, y cada uno sabe, entonces tú dices, pero esto es, ¿dónde estamos, no? Y es, cuando me preguntan, ¿pero los viajes son espirituales? Digo, no, yo organizo el viaje, la espiritualidad ya la pones tú si quieres, porque, ¿no? Es decir, evidentemente son viajes de autor, están impregnados pues por mi persona, porque yo lo organizo desde mi perspectiva y mi forma de ver, ¿no? Pero que luego después cada uno tiene que poner lo suyo, ¿no? Y eso es lo que al final hace también, que lo hemos hablado también antes, de que bueno, que vas a ir filtrando también un poco, ¿no? Porque lo que quieres es que enriquecerte de verdad, compartir, ¿no? Que es lo que nos enriquece, lo que estamos haciendo ahora aquí, compartir nuestras experiencias, nuestras emociones, ¿no? Ser abiertos, ¿no? Yo creo que cada uno tiene una deformación profesional y a algunos se nos nota más que a otros, ¿no? Yo soy docente, como soy compañero mucho tiempo, y esas han sido mis habichuelas, ¿no? Entonces había una máxima que era muy básica en esto de la pedagogía, y es, primero lo hago yo, te digo cómo se hace, luego lo hacemos entre los dos y luego lo haces tú, ¿no? Yo quiero enseñar a alguien a abrir el bolígrafo, pues mira, te voy a enseñar cómo se hace, cómo se abre el bolígrafo, ¿no? Vale, ¿has visto cómo se hace? Ahora vamos a hacerlo los dos, coge tú de aquí, yo cojo de aquí y hacemos entre los dos, y ahora te lo doy a ti y tú lo haces, ¿no? Un proceso de... porque si tú le das el bolígrafo a alguien que dice ábrelo, no sabe. Y creo que hay una especie de guía, ¿no? Vale. Bueno, pues no sé si lo ha pensado así, pero ese es el esquema del libro, ¿no? Esto me pasó a mí. Vamos a hacerlo entre los dos. Te comunico cómo viene esta historia, ¿no? Dónde tienes que apoyarte, mi reflexión y demás. Y ya después al final decir, hazlo tú. Te pongo una meditación y la haces tú, ¿no? Es muy bonito el esquema. Te he hecho yo muchos piropos hoy, ¿eh? Luego te pago. Luego me paga, voy a pasar la borrilla yo. Porque tú me quieres mucho. Eso. Bueno, pues... que alguna cosilla más que queráis comentar, que antes de... Esto es como decía la semana pasada en Sevilla, esto es como empezar una gira y no haber sacado todavía el disco, la gente no se conoce las canciones, no pueden corearlas, entonces un poco no habéis leído el libro y no podéis preguntar cosas, ¿no? Claro. Pero bueno, no deja con muchas ganas de leerlo, no deja con Pues sí. pero bueno, que igual No, no tal conocéis cual. el libro. Tal WhatsApp en caso, oye, generosa, Kike. Esto que ¿Esto por a qué te dónde. refieres? Pues ¿Esto mira, a mí me te- intriga, ya que como has comenzado, ¿no? Un poco Bueno, a hablo también, hay un relato de Cuba, por cierto. Sí, yo no estoy. Sí, sí. Ella no estuvo. Yo no estuve en Ahora Cuba, yo ya- estuve en la India. Viste, No, yo no, estuve en la India. de ese yo estuve en la viaje, India. de ese viaje fue todo tan rodado. No, nada que no. ¿El de la India o el de Cuba? El de que tú estuviste Ah, en la India, en el del norte. Sí, que has comentado, ¿no? Un poco el germen del inicio fue cuando te encontraste, ¿no? Ahí en la casa de tu madre, ¿no? Con esa cama rodeada, según tu madre, de espíritu. Si tu madre ha leído el libro. Mi madre no sabe leer, Ah, la vale. pena. Le he leído la introducción y se ha emocionado mucho. Qué bien escribe, me dice, qué bien escribe. Pero ella tiene demencia senil y entonces, bueno, pues ella se conecta y se desconecta, ¿no? Entonces, pues escucha lo que quiere escuchar, como lo quiere escuchar y ella se coge su parte, ¿no?
Pero sí ha sido muy bonito el proceso este de, claro, mi madre pues me dejó en España con 1 año, me dio la teta por última vez, se subió al tren y me entregó a mi tía. Entonces, bueno, pues yo veía a mi madre una vez al año, que para mí era una señora que venía y que yo no tenía nada que ver con esa señora, y que tenía que decirle mamá, que yo no sabía por qué tenía que decirle mamá, y a los 7 años pues me recoge y me dice que bueno, que tengo que irme con ella a Alemania, y todavía me acuerdo como yo lloraba en el coche de camino a Alemania. Entonces mi madre ha trabajado mucho y nos llevó a mi hermana y mi hermana mayor y a mí a Alemania porque había tenido a mi tercera hermana y había que cuidarla. Entonces pues nos llevó a mi hermana, que tenía 1 año más que yo, y a mí a Alemania para que pudiéramos cuidar de la pequeña, que yo en ese momento tenía 7 años y mi hermana tenía 8. Entonces mi madre se ha dedicado a trabajar mucho y pues bueno, pues abrazos y eso pues ha habido pocos, ¿no? Era todo como muy funcional, ¿no? Entonces ahora era como de repente yo estoy ahí en la cama impedida y mi madre me tiene que poner la cuña. Vamos, mi madre me tuvo que limpiar el culo, no literalmente porque me ponía la cuña y tal, pero sí, se tenía que llevar mi caca al baño, me traía la comida, me cuidaba. Tomás venía a veces abajo, pero bueno, mi madre es la que estaba allí justo enfrente, si por la noche la tenía que llamar. Entonces digo, fíjate tú como la vida nos ha dado la oportunidad otra vez de recuperar esa parte, esos años que no tuve con ella, ¿no? Y al principio fue difícil porque tú ya no tienes, hay mucho resentimiento, aunque yo pensaba que lo tenía trabajado y en parte ya lo tenía, pero todavía quedaba, ¿no? Y luego después, claro, tú con 61 años, de repente que tu madre esté ahí y te trate como a su bebé, y además tú no te puedes levantar de la cama y tú no te puedes, ¿no? Y que te riña porque has puesto en la mesa no sé qué, ¿por qué no? Pero mamá, ¿cómo no? Pero si yo no me puedo levantar, pues lo tendré que poner en la mesa las cosas, si mi vida, mi mundo es este, la más que la mesa ahora mismo que tengo aquí al lado y la cama, ¿no? Entonces esos roces, esas 6 semanas que he estado en la cama sin poder moverme, ha sido como volver a esa parte, a ese vacío que yo tenía, ¿no? Que de forma muy comprimida me la ha dado la vida para recuperarlo, ¿no? Y hemos podido ahí sanar esa parte, ella conmigo y yo con ella, claro, porque ella tampoco pudo hacer eso. Entonces cuando hay un relato que cuento, que otras veces lo he leído, que si os apetece os lo leo para cerrar, que es tres generaciones y un abrazo sagrado, pues que ahí se levantó también todo eso que a mí me faltó, todas esas emociones que estaban ahí tapadas vuelven a resurgir, ¿no? A través de ese, bueno, de esa historia ahí que lo está buscando. Bueno, os lo voy a leer, ahora que ya os he contado un poquito de... Igual me emociono, pero bueno. No pasa nada. 3 generaciones y un abrazo sagrado. Hace 2 años, durante uno de los retiros que organizamos mi hija y yo en el sur de la India, viví una de esas experiencias que dejan una huella invisible, pero imborrable. Fue mi hija quien insistió en que lleváramos a mi madre. Yo me resistía. Tenía ya 80 años y comenzaba a mostrar señales de demencia. Me preocupaba el viaje, el ritmo, su fragilidad. Pero mi hija me miró con esa claridad suya y me dijo algo que me tocó profundamente. Mamá, esta puede ser la única oportunidad de estar las 3 generaciones juntas en India. Y tenía razón, asentí, nos la llevamos. En estos retiros solemos organizar una visita al ashram de Amma. ¿Sabéis quién es Amma? Sí. Una jornada que muchos esperan con ilusión. Pero aquella vez Amma estaba de viaje, así que tuvimos que renunciar a ir. El grupo se quedó algo desilusionado. Fue entonces cuando, entre risas y en tono de broma, mi madre dijo: si queréis, yo puedo sustituir a Amma y daros el abrazo. Todos se rieron, y yo también. Pero en medio de esa broma algo se movió dentro de mí. Dije: pues si vamos a hacer esto, hagámoslo con conciencia.
que cada persona se acerque a recibir el abrazo de mi madre desde su niño o su niña interior. Bueno, fue como una constelación. Y así fue. Colocamos una silla, mi madre se sentó y uno a uno todas las personas del grupo fueron acercándose para recibir su abrazo. Lo que comenzó como una escena divertida empezó a transformarse en algo sagrado. El ambiente cambió. La energía se volvió densa y suave a la vez, como si una presencia más grande hubiera descendido al lugar. Mi madre, sin ser consciente, comenzó a canalizar la energía de la Madre Universal. Para cada persona, tenía palabras distintas. No eran frases suyas, eran mensajes llenos de amor, de sabiduría, como si hablara desde otro lugar. Muchos lloraron. Todas las personas que abrazó salieron transformadas. Y yo me quedé en silencio, conmovida, sorprendida. Era mi madre. La misma que me acunó de pequeña, la misma que a veces no supo cómo cuidar sus propios dolores. Y allí estaba, a sus 80 años, canalizando un amor que lo contenía todo. Esa tarde comprendí algo que ya intuía. Pero que ese día viví en carne y alma. La madre está en todas. A veces se manifiesta a través de una mujer sabia, a veces a través de una hija, a veces incluso a través de una anciana sentada en una silla jugando a ser alma y convirtiéndose por un instante en ella. Aquel retiro en India quedó grabado en mi alma, no solo por la profundidad de lo vivido, sino porque me recordó que la dicha puede llegar cuando menos la esperamos y a través de quien menos imaginamos. Abrazar lo sagrado en lo cotidiano fue un nuevo aprendizaje. Bueno, pues todavía duele, ¿no? Todavía duele la carencia, ¿no? de los abrazos maternales, ¿no? Ahora en estas últimas semanas he recibido muchos mensajes también de personas que conectan, ¿no? Con el libro y me cuentan pues su relación con la madre, ¿no? Y es una relación muy importante, es la más importante, la relación con la madre, ¿no? Es nuestro primer vínculo a que estábamos, a través de la que hemos venido a este mundo, ¿no? Y cuando has sentido ahí carencia, pues siempre esa herida, ¿no? la vas curando, pero siempre va quedando alguna cosilla. Y ahora, bueno, pues no lloro desde el resentimiento, no lloro desde la rabia, lloro de la emoción de poder haber compartido y haber recuperado una parte, ¿no? Pero bueno, siempre te queda esa cosa de que no lo tuviste en el momento que más lo necesitabas, ¿no? Cuando eres niña, ¿no? O niño. Pero se va transformando, evidentemente. Pero como veis, no, pues como dice mi amiga María, yo soy de carne y hueso. Además, pues yo soy llorona. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues ¿queréis alguna cosita? ¿Queréis whisky? Sí, ya. Una tapilla. Una tapilla. Que queremos el libro. Bueno, Tomás, te voy a decir una cosa. En la presentación en Sevilla me dijiste cuando llegamos a casa que en Sevilla leí este relato y me dice Tomás cuando llegamos a la zona, te iba a preguntar, te quería haber preguntado una cosa, pero me lo pensé luego de otra manera. Ahora tienes la oportunidad. Así que escuchando el texto, ya por segunda vez, tal y como está escrito, a ti te abrazó. A mí también me abrazó. Porque no se escribe, no está escrito así, parece que no. Sí, me abrazó, pero después de haber abrazado a toda la gente y ya era... Fuera de orden. Yo estaba cansada. Sí, no,
era como que no era lo más importante, ¿no? Se percibe más como... A ti se te percibe lo que cuentas como una salvadora más que... Sí, bueno, me dio un abrazo que además verás que a lo mejor ni me lo dio, no me acuerdo, porque en realidad me quedé ahí enganchada en esa imagen de cómo se transformó lo que en un principio era algo así como divertido, ¿no? Y luego se transformó en otra cosa, ¿no? Lo que nos conmovió a todos, y de ver a la gente que salían llorando, y donde te das cuenta de que hay muchas personas con esa misma herida, ¿no? Con esa misma carencia, con esa misma falta de madre, ¿no? Entonces a mí eso me removió un montón, y la verdad que, digo, me abrazó, ahora que lo pregunta, pues no lo sé. Yo sé que abrazó a todos, abrazó a Melissa, pero compartiste esa energía, ya no está en el hecho de que fuera individual abrazarte a ti, pero lo que había ahí, una energía de amor a lo bestia. O sea que... Sí, bueno, y ver también la reacción. Además fue como muy curioso, porque claro, mi madre en todo ese viaje, imaginaros 2 semanas embarcada, las que había estado allí conmigo en el sur, ¿no? En el retiro, estás en un sitio todo el tiempo, no es como cuando estás de circuito, y se genera una energía diferente, ¿no? Porque comparte muy, ¿no? Y claro, mi madre se convirtió en la madre de todos, ¿no? Entonces todo el mundo, ay, tu madre qué linda es, ay, tu madre qué cariñosa es, ay, tu madre, y por dentro te hace así, como todo el tiempo, tú dices, sí, mi madre es muy cariñosa, ay, está, ¿sabes? Fue como... Pero siempre pasa lo mismo, ¿verdad? Sí, ¿no? Entonces pues como todo el tiempo estaba como la madre presente, ¿no? La madre superiora, de hecho cuando... Sabéis que, los que habéis estado en India, sabéis que cuando a las personas mayores se les saluda tocándole los pies, ¿no? Entonces, claro, cuando entrábamos en el comedor, el cocinero, como mi madre era la mayor, pues el cocinero venía y le tocaba los pies, y mi madre, allá donde fuera, a lo que viene. Entonces mi madre pues, también se agachaba y le tocaba los pies, y yo, mamá, que no, que tú no le tienes que tocar los pies, tú le tienes que hacer así, le tienes que bendecir. Ah, vale, hijo, pues yo te bendigo, no sé qué. Entonces ella iba bendiciendo a todo el mundo, le tocaban los pies, ella bendecía a todo el mundo, luego todo el grupo estuvo muy pendiente de ella todo el tiempo, ¿no? Entonces ella era como desbordaba la maternidad a raudales, ¿no? Esa maternidad que yo no había recibido cuando yo era pequeña, ¿no? Y entonces todo el mundo, ay, tu madre, ¿no? Entonces, claro, fue como ahí muy removido, ¿no? Entonces, claro, pues esas cosas las reflexionas luego más tarde, se mueven en ese momento un montón, y luego cuando te paras dices, ¿no? Fue una constelación familiar o bestia, ¿no? Todos los días, unas cuantas, ¿no? Trabajando ahí el tema de la madre. Bueno, pues como no tenemos ni jamón, ni tenemos whisky, ni tenemos nada... Tenemos que buscarlo primero por los bares. Bueno, voy a decir una cosita, porque como ya he ido perdiendo la vergüenza, tenemos ahí los 10º de Navidad de la Asociación Om Shanti, que como bien sabéis, que además en el libro también hay un relato aparte explicando de cómo se fundó la asociación. Y bueno, en realidad la conocéis todos ya, ¿no? De hecho, bueno, pues la mayoría sois socios, pues que hemos traído los décimos para aquí, porque nos va a tocar este año. Bueno, nos va a tocar, siempre nos toca. Si compráis los décimos de la asociación, toca siempre porque le toca a los niños. Los 3 euros que se pagan de más son los que a los niños ya les ha tocado. Y 3 euros, que ahora se convierten en 306 rupias, con eso se comen 2 o 3 días. ¿Sí? Es que para nosotros 3 euros no es nada, y allí ahora mismo con el cambio ya ves. Y bueno, los que ya sabéis que ahí no se queda, no somos no tenemos un aparato muy grande que hay que alimentar, sino que ahí no hay intermediarios, y todo lo que entra va para los niños, para el orfanato que muchos de vosotros ya conocéis, el de los niños en el sur. Y ahora pues también desde hace 2 años estamos colaborando con un orfanato en Nepal, y estamos también en un proyecto en Jaipur con un barrio marginal, que también ahora se ha construido una escuela con admisión del 80% para niñas que no tienen recursos. Y bueno, ahí estamos poquito a poquito,
dando un poquito de lo mucho que tenemos nosotros, pues compartir un poquito de eso. Así que os animo a comprar nuestra lotería de Navidad. Muy bien.